Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Dos hombres se abrieron paso a través de los pisos superiores de la mazmorra después de escabullirse por la entrada de Babel. Los pisos superiores estaban llenos de nuevas aventuras que se movían solas o en fiestas, pero ninguno parecía prestar mucha atención a los dos hombres cuando pasaban. Esto podría haberse debido a que otros se ocupaban de sus propios asuntos, pero tenía más que ver con los dos hombres que se movían en forma espiritual. Ninguno pudo ver realmente a los dos hombres hasta que optaron por materializarse en un lugar discreto. El problema de moverse en una forma espiritual era la falta de capacidad para sentir físicamente e interactuar con su entorno. Los dos hombres aparecieron. Uno vestía túnicas blancas cuyas mangas viajaban bien más allá del alcance de los brazos. El cabello blanco y plateado adornaba su cabeza, el flequillo cruzaba sobre la cara para enmarcar los ojos, mientras que la longitud del cabello llegaba mucho más allá de los hombros. Sandalias adornaban sus pies, y una serpiente mecánica hecha de juntas metálicas entrelazadas estaba envuelta alrededor del bastón sostenido en sus manos. El otro hombre que apareció era un gigante imponente con una robusta piel de olivo. Estaba con el torso desnudo, músculos ondulados en plena exhibición mientras una fustanella plisada se envolvía alrededor de su cintura. Una melena de pelo salvaje enmarcaba su cabeza, sus rasgos robustos y duros le daban la presencia de un guerrero solemne. Una espada de hacha estaba atada a su costado, pero el gran arco primario equipado sobre su espalda parecía ser el arma principal. Caster, dijo el gigante, su voz era un barítono profundo como el estruendo de un dragón. ¿Qué estás mirando? Nuestro objetivo es explorar los pisos conocidos. No mirar fijamente a las paredes. Lo soy, Archer. Caster, siempre reticente, respondió bruscamente, su mirada se centró delante de él. Todavía tan espinoso como siempre. El gigante negó con la cabeza, más que consciente de la disposición general de su camarada. Te dejaré a ti entonces. HN. Caster tarareó, sin siquiera molestarse en mirar a su compañero. Algo más le había llamado la atención. En los ojos de Caster no se reflejaban simplemente las paredes de la mazmorra, sino algo mucho más peculiar. Cuerpos. Cientos de ellos se fusionaron con las paredes de la mazmorra de una manera u otra. ¡Qué extraño! Caster comenzó una lluvia de ideas, utilizando inteligencia recopilada por los demás, compilada y luego compartida con todos. ¿Qué decía la información sobre los que murieron en la mazmorra? Caster se enorgullecía de su buena memoria. No le tomó mucho tiempo recordar en su reflexión. Supuestamente, si lo divino pereciera dentro de la mazmorra, no regresarían al reino superior en el caso de los dioses. Entonces, ¿qué hay de su familia imbuida de su divinidad? Caster estaba mirando la respuesta. Los numerosos cuerpos fundidos en el tejido de existencia de la mazmorra eran como las raciones de la mazmorra. Inundaron el área del piso superior y nadie más parecía capaz de percibirlos excepto él. La relación de Caster con la muerte, el inframundo y su leyenda fue lo que probablemente permitió a Caster percibir lo que otros aventureros no pudieron. Después de todo, su mayor trabajo giraba en torno a la curación de la muerte. Mirando a Archer caminando por delante, Caster se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Luego, agachado, inspeccionó uno de los cuerpos con más detalle. Sus manos pasaron a través de él, y no hubo reacción alguna. Sin embargo, Caster era médico antes que mago. Su conocimiento de la anatomía humana le permitió evaluar la condición de una persona solo a través de la observación. El pecho sube y baja, los ojos se contraen debajo de los párpados cerrados. Caster se mostró cada vez más seguro de ello. Estos cuerpos fundidos en las paredes de las mazmorras bien podrían haber sido espíritus atormentados. Condenadas a ser las raciones de repuesto de la mazmorra, succionadas por una eternidad. No es de extrañar que los dioses no pudieran regresar al reino superior si morían en la mazmorra. Su destino probablemente no fue mejor que estos aventureros fallecidos. Caster de repente frunció el ceño pensativo, mirando sus manos, y luego de vuelta a los cuerpos antes de sacudir la cabeza y seguir adelante. Había demasiados, y él no era un santo.
Caster siguió a Archer, mientras continuaba su estudio de la mazmorra. Los colores de las paredes de la mazmorra parecían cambiar con profundidad. Los pisos primero, cuarto eran de color azul claro, 5, 7, verde claro, 8, 9, marrón, y así sucesivamente hasta que el lugar en sí se amplió y creó nuevos ambientes. Caster tenía una teoría de trabajo cuanto más exploraban él y Archer mientras notaba la cantidad de cuerpos fantasmas que podía ver fundidos en la mazmorra. Eran los nutrientes. El sustento. Era como entrar en los niveles del infierno. Las áreas superiores estaban plagadas de los fallecidos más débiles, los números disminuyeron piso por piso. Se decía que la mazmorra era anormal, más cercana a un espécimen vivo que a una construcción mágica. Una simple analogía biológica hizo que Caster conjeturara la mazmorra como un organismo variable, y todas las aventuras que exploraron sus profundidades, la comida. Los monstruos engendraron los anticuerpos. Al igual que los humanos, el inicio de la digestión fue una mezcla de amilasa química débil y masticación mecánica, antes de bajar por el esófago y directamente al ácido dentro de la caverna ensanchada del estómago. Lo que sigue son los laberintos retorcidos del intestino delgado donde la comida se baña con enzimas de otros órganos para descomponer la comida. Se ensancha de nuevo en los niveles inferiores del intestino grueso. Los pisos superiores de la mazmorra eran la boca, los pisos intermedios encarnan el estómago, los laberintos de la cueva el intestino delgado donde se exprime toda el agua, y los pisos inferiores y profundos el intestino grueso que llega hacia la salida en la parte inferior. Caster señaló que toda la mazmorra podría ser un proceso. Los cuerpos absorbidos en las paredes se extraen de sus nutrientes a través de un mecanismo similar a las vellosidades más eficiente en los pisos inferiores. Por otra parte, cuanto más bajo es el piso, menos aventureros pero más fuertes son los aventureros. Interiormente, la mente de Caster era una colmena de actividad, pero todo lo que Archer podía ver mientras él y Caster avanzaban, era la expresión indiferente de Caster. Pasaron por puntos conocidos como zonas seguras donde los monstruos no podían engendrar pero tenían la capacidad de subir desde los pisos inferiores. Aquí, se desmaterializarían y pasarían para continuar su misión de exploración antes de disfrutar de bromas con otros en un momento posterior. Caster no estaba preocupado por progresar a los pisos profundos a pesar del creciente peligro. Pocas personas se habían ganado la confianza de Caster para ser tratado como un camarada y amigo, pero Archer era una de esas personas. Una bestia de hombre que superó incluso el más duro de los trabajos. No se dijo, pero Caster era el más difícil de llevarse bien entre su grupo y Archer era la única excepción porque se conocían. Caster podía concentrarse en sus pensamientos mientras Archer manejaba todo lo demás. Un arreglo perfecto. Fue solo después de alcanzar el último nivel conocido de la mazmorra que Caster y Archer hicieron una pausa y no se movieron más. Caster por una razón diferente a Archer, quien solo tomó nota de la rareza cuando se dirigió a su amigo. «Vamos Caster», Archer sugirió mientras mantenía a raya a los monstruos con su arco. «Hemos explorado suficientes pisos conocidos para dar una idea a los demás». Sin respuesta. Caster. Archer terminó de disparar miles de flechas a la vez, diezmando todo en el área antes de mirar a su camarada. Caster estaba agachado, mirando fijamente un lugar en el suelo donde Archer no podía percibir nada en absoluto. La escena no podría haber sido más diferente a los ojos de Caster. Estaba mirando un cuerpo tendido y casi completamente fundido en el piso del nivel de la mazmorra. Era una mujer de piel clara con un tono de cabello como el de Caster. Estaba vestida con un vestido oscuro de estilo gótico que le llegaba hasta los pies. Por supuesto, la mayor parte de su cuerpo fue prácticamente absorbido por la mazmorra, dejando poco que imaginar que ella y los otros cuerpos que Caster podía detectar en este nivel alimentaron toda el área. Una vez más, cuanto más bajo sea el piso, más fuerte será el aventurero y más podría extraer la mazmorra de ellos. Alrededor del cuello de la mujer había un collar con incrustaciones de una piedra preciosa verde, y a diferencia de todos los otros cuerpos que Caster había encontrado, sus ojos estaban abiertos. Un ojo era verde y el otro un gris penetrante.
Caster estaba mirando descaradamente directamente a la cara de la mujer sin pestañear. Abruptamente, las pupilas se ajustaron, cambiando para mirar a los ojos de Caster en silenciosa protesta. Por desgracia, el resto de su cuerpo no parecía capaz de moverse o expresar emociones de la manera en que lo hacían sus ojos. Todavía parpadeaban con la luz de la inteligencia y la conciencia, embotados, resignados y sometidos como estaban. A Caster no le importaba nada. Una reacción. Esto fue en lo que se centró. Levantó un dedo y luego lo agitó frente a los ojos de la mujer, esperando que sus pupilas siguieran el movimiento o al menos lo complacieran. Pero todo lo que Caster obtuvo a cambio fue una mirada plana de desprecio. Ella ciertamente era consciente hasta cierto punto, concluyó Caster. Asiente si entiendes, enumeró. No hay movimiento, pero los ojos ciertamente estaban deslumbrantes ahora. Si cooperas, puedo ayudarte, murmuró Caster antes de suspirar cuando todo lo que obtuvo a su vez fue una actitud desdeñosa. Soy médico, dijo Caster. Y estoy muerto, bien podrían haber transmitido los ojos. ¿Qué? Caster se sintió desairado. Solo estaba diciendo lo obvio. ¿Crees que no puedo hacerlo? Sin respuesta. De todos modos, no esperaba una respuesta, pero no pudo evitar sentir que su ego estaba siendo despreciado o ridiculizado. ¿Quién crees que soy? Soy mucho mejor que tú. Eso es un hecho. Afirmó sin malicia ni frustración, solo confusión genuina. No había nada que no pudiera sanar. Para entonces, la mujer había elegido cerrar los ojos, aceptar su destino e ignorar a Caster. Al final, Caster decidió mientras sopesaba las opciones en su mente. Una idea luego hizo clic. Las órdenes eran órdenes, pero la búsqueda de su medicina triunfaba sobre todo. Lo que otros no podían hacer, Caster podía. Puede haber sido diferente si hubieran muerto fuera de la mazmorra, pero aquí, Caster podía ver claramente las almas atadas a la mazmorra para su asimilación. Todos estaban enfermos. Nada más que otro paciente a tratar. No estaba planeando esto desde la entrada de la mazmorra, pero ahora cambió de opinión cerca de los niveles inferiores. Por mucho que lo aborrecía, la sangre divina corría por sus venas, y para un paciente, la usaría sin dudarlo. Inicio de la operación. Caster activó una habilidad. Hijo de Apolo. La luz del sol brillaba desde la oscuridad de los pisos profundos, iluminando las cavernas e instantáneamente haciendo que los ojos de la mujer se abrieran, reconociendo la divinidad por lo que era. La autoridad que pertenecía al reino de los dioses. El calor inundó el área con Caster como fuente, el sonido de un arpa tocando en el fondo. La mazmorra retumbó ante la presencia del divino, haciendo que la expresión de Archer se endureciera. Pero Caster no se inmutó cuando desplegó rápidamente la creación de territorio única de su clase, ocultando su presencia anulando el espacio a su alrededor. El tratamiento ha sido determinado. Los ojos de Caster miraron hacia abajo a la propia mujer, brillando con la luz de una estrella profetizada. Arcano. La mujer salió apenas más allá de un susurro y no fue escuchada, demostrando que podía hablar. Caster habría negado la suposición de todos modos. Esta no fue la obra de los dioses, sino solo de él a través del potencial del hombre. Este fue un milagro alimentado a través de sus propios logros, cuando el padre de la medicina cristalizó en leyenda en lugar de la autoridad de Dios. Esto no es nada comparado con una verdadera resurrección. Caster levantó los brazos, una bola de líquido, la mítica sangre de una gorgona, congelándose en una esfera en sus palmas. Era la representación misma del elixir lo que engañaba a la muerte misma. Pero es más que suficiente para alguien como tú. Vertiendo el brebaje sobre el cuerpo de la mujer, el líquido la sumergió completamente e imprimió su figura, revelándola a Archer, quien había sospechado que Caster se había vuelto loco. Resurrección cargada de Hades. Caster entonado, el líquido pulsando con luz antes de desvanecerse para revelar un cuerpo corporal, respirando, aunque solo completamente inmóvil. El cuerpo estaba vivo ahora, pero en coma, incapaz de despertar, el alma atrapada adentro. Caster hizo una mueca, sabiendo que resultaría de esta manera. Solo tenía la mitad de los ingredientes necesarios para rehacer su legendario elixir en su totalidad. A través de la sangre de la gorgona, el cuerpo podía ser rehecho, pero la otra mitad era lo que permitía al alma retomar posesión del cuerpo. Por lo tanto, este fue otro fracaso.
muy lejos de la perfección que Caster celosamente buscó replicar, pero no le faltaba una respuesta en su tiempo dedicado a investigar la medicina en este nuevo mundo. El ingrediente secreto del milagro que Caster creó en vida no era solo la sangre de una gorgona que ya poseía, sino la divinidad de un dios al mismo nivel que Artemisa o Atenea. Naturalmente, el segundo ingrediente era extremadamente difícil de conseguir en la vida, pero aquí donde los dioses caminaron por el mundo y otorgaron fuerza a su familia, su sangre debe ser muy potente. Si no, podría conformarse con grandes cantidades. Esta oportunidad fue lo que convenció a Caster a la acción. La mujer frente a él apestaba la divinidad de la tía Hera, y Caster pensó en todos los otros cuerpos que había pasado por la mazmorra. Los de los pisos superiores eran demasiado grandes e irrelevantes en el gran esquema de las cosas, pero los números que disminuían en los pisos inferiores eran un asunto diferente. Según la importancia, más dioses pueden estar dispuestos a donar a la causa. Caster, ¿tienes esa mirada en tus ojos otra vez? Archer negó con la cabeza ante las travesuras de Caster. Al final, los dos siervos hicieron su camino de regreso eventualmente. Caster se había detenido repetidamente y lanzó su noble fantasma a través de áreas más grandes en los pisos inferiores de la mazmorra hasta que estaba cargando celosamente cuerpos inconscientes. Todo por la búsqueda de la medicina. De sus pacientes, Caster podía sentir el aura de sus tías y tíos, pero no podía reconocer a ninguno de ellos como semidioses. Esta era probablemente la fauna de la que Caster había oído hablar en Horario. Caster podía sentir las divinidades de Zeus, Hera e incluso la tía Astraea entre los que había reunido y arrancado como cebolletas en un campo de cultivo. Por lo que parece, había todo un grupo de miembros de Astraea. Ociosamente, Caster se preguntó cuán demacrada estaría la tía Astraea con la cantidad de sangre divina que tendría que donar para ellos. Caster no tenía reparos reales con la tía Astraea, pero era justo. Si quería recuperarlos, tendría que sangrar. No hubo simpatía. Para empezar, los dioses no le importaban mucho a Caster. En cambio, Caster naturalmente los vio como el pináculo para crear los mejores tónicos y elixires. Una sonrisa retorcida se abrió paso en el rostro de Caster mientras imaginaba extorsionar sangre divina de esos bastardos arrogantes que podría usar para recrear aún más su última medicina verdadera. Zeus en particular. El bastardo que lo vaporizó a través de un rayo antes de que pudiera alcanzar el cenit de la medicina. Escurriría a ese bastardo en seco. O, mejor aún, incluso podría ganar algunos favores de Archer dejando que Archer sea el que se ocupe de Hera. Si Caster recordaba bien, Hera hizo que Archer matara a su familia no solo una vez, sino 2 veces. Archer prácticamente la odiaba. Podría ser una sesión catártica para él. Si el objetivo era completar la mazmorra, entonces Caster sintió que valía la pena agotarse usando su noble fantasma repetidamente para traer de vuelta a tantos pacientes de especímenes. Los beneficios futuros y los aliados pueden incluso superar los costos anteriores. Sin embargo, esto no significaba que el uso excesivo de Caster de su energía mágica no tuviera ningún costo. Estaba jadeando por respirar, luciendo completamente demacrado. Llevaba a algunas personas en sus brazos, pero la mayoría estaban siendo llevadas por su fiel serpiente. En cuanto a Archer. Bueno, ¿qué estás esperando? Lleva el resto. Caster jadeó, dándole a Archer el ojo apestoso por no ver lo obvio. Un médico frágil no lleva a sus pacientes. Pon esos músculos de gran tamaño para usar. Ese maldito jinete. ¿Dónde está su carro cuando lo necesitas? Archer negó con la cabeza, sabiendo que no debía probar el temperamento de Caster cuando se obsesionó con su medicina. En cuanto a Ryder, ese hombre estaba reuniendo información sobre la estructura de poder actual en Horario. ¿Qué pretendes hacer con ellos? Archer preguntó mientras usaba su fuerza sobrehumana para levantar todo el peso de los hombros de Caster. Honestamente, véndelos. Caster no era un mentiroso. Un médico trata a sus pacientes, pero todavía hay una tarifa de consulta y tratamiento. Archer parpadeó. ¿Cómo te aguantó Jason? Lo aguanté. Tú eres el que era su mejor amigo. Los dos se quedaron en silencio mientras Archer intentaba montar una defensa en nombre de su amigo ausente. Tiene buenas intenciones. Archer dijo perdido.
Sin embargo, Caster no podía negarlo. Es un idiota, pero bien. Seguía siendo nuestro capitán. Ahora cállate y ayuda. Archer asintió, y los dos se fueron mientras recordaban el pasado. Incapaces de llevar su botín en forma espiritual, no hicieron ningún intento de ocultarse. Caster estaba a favor. No se puede iniciar un negocio sin mostrar un producto después de todo. El debido no dejó de atraer numerosas miradas cuando finalmente abandonaron la mazmorra. Sin el conocimiento de Caster y Archer, la mazmorra comenzó a moverse. Donde había una acción, siempre había una consecuencia. La mazmorra odiaba a los dioses, y como un mosquito molesto, estaba seguro de que sentía su presencia dentro de ella. Una sombra negra de un monstruo apareció gradualmente desde las paredes de las profundidades profundas para investigar, más que dispuesto a viajar a los pisos más altos si es necesario. Sentada en el área del pub de una posada conocida como la diosa de la fertilidad, una mujer con rasgos delicados le suplicaba a un amigo un favor frente a ella. Hicieron una gran pareja, ambas mujeres, y con características distintas que las separaban fácilmente de una multitud. Una mujer tenía el pelo del azul más profundo, mientras que la otra tenía un conjunto distinto de pupilas, como espejos irreflectantes. Ambas mujeres estaban vestidas modestamente, una con una toga verde suave modernizada y sandalias, y la otra con un atuendo similar pero mayor y en un blanco tradicional. Un aire noble rodeaba a las mujeres, roto solo por las manos entrelazadas, y la expresión desesperada de la mujer de cabello azul y toga verde. La otra mujer estaba exasperada. Muchos ojos se sintieron atraídos por ellos. Sus rostros, proporciones corporales y voces atrajeron mucha atención, pero ninguno se acercó a los dos a la ligera. Cada uno era un líder de una familia, marcándolos como dioses. No importa cuán infantil estuviera actuando una de las mujeres en este momento, no afectó la estabilidad de su estación de ninguna manera. De hecho, otros en la diosa de la fertilidad habían visto peor cuando la propia familia de Loki literalmente la atacó por ser una pervertida. Sin embargo, seguía siendo un dios, y eso es lo que importaba. En el dorso de la mano de la mujer blanca, se podía ver la marca de una jarra, vertiendo agua y creando un arco iris. Ella era la diosa del velo, la niebla y el arco iris, Iris. Iris tenía el pelo recogido en un moño, y un par de gafas con alambre le daban la expresión aguda de una mujer severa. Su mirada plana hizo poco para disuadir a su amiga. La mujer de cabello azul, la diosa del mar Tetis. ¿Por qué estoy aquí? Iris murmuró, acunando su cabeza. Sus ojos reflexivos parecían apagarse en su pura exasperación. La pregunta era retórica. Iris sabía cómo había terminado en horario de nuevo después de que pasó todo el tiempo. Iris, concéntrate. Tetis colapsó las manos de su amiga en las suyas. Si alguien puede ayudarme, eres tú. Ya me arrastraste hasta aquí. ¿Crees que puedo estar en desacuerdo después de llegar tan lejos? Lo siento. Iris sintió que su ceño se contraía antes de sacudir la cabeza, cruzar los brazos y luego evaluar la condición de su amiga. ¿Dónde está tu familia? ¿No sabes que es peligroso viajar solo? Dioses o no, estamos demasiado debilitados en el mundo inferior. Están aquí, pero no aquí. Tetis admitió, volviéndose tímido como un niño atrapado haciendo algo travieso. Los tengo en un albergue cercano, así que está bien. No puedo mirar a Peleo a la cara por mucho tiempo últimamente, y me siento mal porque no hizo nada malo. Entonces, te escapaste y te conformaste conmigo. Iris se quedó sin palabras. Tetis asintió inocentemente, radiante. Iris inocentemente abrió una vena, rechinando los dientes antes de tambalearse el temperamento, resistiendo el impulso de estrangular. Tienes suerte de que seamos amigos, siseó Iris antes de centrarse en asuntos más relevantes. ¿Qué tiene de interesante horario? No deberíamos estar aquí. Éramos socios cercanos con Zeus y era familia, pero las cosas no son lo mismo sin ellos en el poder. Podría ser peligroso con rivales del pasado que ahora gobiernan la ciudad, así que date prisa y ve al grano. Esto puede sonar extraño, pero ¿tuviste alguna visión últimamente? Tetis se puso seria, su pensativa acentuada por los labios fruncidos. No. Iris negó con la cabeza antes de enterarse de los eventos recientes.
Pero he notado que otros dioses han estado actuando extraño últimamente, incluyéndote a ti. Solo Artemisa y un par más están actuando normalmente. Apolo. A la mierda Apolo. Tetis soltó. Ojos gentiles repentinamente asesinos. Le retorceré el cuello si se atreve a mostrarse frente a mí. Alguien se atragantó en el fondo ante el arrebato de Tetis, pero los dos dioses prestaron poca atención, demasiado concentrados el uno en el otro. ¡Ay, eso! Iris reajustó sus gafas sobre el puente de su nariz, sus piernas se cruzaron en una pose dominante mientras sobresalía un dedo en la frente de Tetis. Tú y Apolo no tienen rencores, y ahora de repente lo odias. ¿No ves que eso está mal? Las emociones de Tetis estallaron como una burbuja, su indignación y odio se desinflaron. No lo sé, ¿de acuerdo? Tetis ahuecó su rostro con las manos, y luego pasó sus dedos por su cabello confundida. Solo duró un momento, pero tuve una visión de que tuve un niño con Peleo, ¿es por eso que no puedes mirarlo? Y al final, Apolo engañó y asesinó a mi bebé. Creo que me estoy volviendo loco porque no tiene sentido. Los mortales no pueden tener hijos con dioses. Lo han intentado. Todos fracasaron. Iris digirió la información, el misterio vigorizó su espíritu detectivesco. Ella era Iris, una autoproclamada detective genio. Nada escapa al velo de sus ojos. ¿Es eso lo que está pasando? Iris reflexionó, uniendo los puntos. Todos ustedes piensan que tienen hijos imaginarios. Somos dioses. ¿No puedes notar la diferencia entre los sueños y la realidad? ¿Y por qué no vi nada? ¿Ah? Tal vez como el dios de la niebla y los velos entre los mortales y lo divino, mis protecciones naturalmente me protegen. Antes de que Iris pudiera sumergirse en una tangente, Tetis se molestó. Iris, no soy estúpida. Tetis siseó. Se sentía real. Por eso te arrastré a Horario. El origen de la visión se encuentra aquí en alguna parte. Así que es por eso que tantos dioses están acudiendo aquí. Era como una bombilla encendida sobre la cabeza de Iris. Ella volvió a centrarse en Tetis. ¿Quieres que adivine algo de la visión? Finalmente, Tetis sintió que estaba llegando a alguna parte. ¿Sí? Estamos en formas selladas en el mundo inferior, pero nuestras autoridades básicas no se han ido, solo se han debilitado. Tetis enfatizó su punto conjurando una bola de agua sobre su palma izquierda y luego empujándola frente a la cara de Iris. Puedes mirar los vínculos entre dioses y mortales. Necesito tus ojos para ayudar a resolver esto. Iris gruñó y apartó la mano con tacto. Tetis se rió torpemente, descartó el agua y luego volvió a suplicar. Por favor. Puede agotar un poco tu poder divino, pero puedes descansarlo. Por escape, ¿quieres decir postrado en cama? Tu preocupación por mi bienestar me calienta. Iris dijo sarcásticamente. Pero, está bien. Aunque solo fuera porque había sentido curiosidad. Gracias. Te debo uno. Tetis se marchitó en alivio. Suficiente para hablar de este malentendido con Apolo. Iris bromeó. Una visión era una visión, algunas sin una base podrían incluso ser la obra de un dios embaucador para sembrar la discordia. Nunca. Tetis no se reía. Ahora termina con esto. Recuéstese un poco. Iris empujó a Tetis por los hombros. Tetis se inclinaba hacia el espacio personal de Iris en su afán. Estás demasiado cerca. Tranquilizada de que iba a salirse con la suya, Tetis hizo lo que se le indicó y luego dejó que Iris hiciera lo suyo. Extendiendo su mano derecha hacia la cabeza de Tetis, un resplandor blanco brilló desde la palma de Iris cuando comenzó su adivinación. Lamentablemente, el proceso se interrumpió de inmediato. Una conmoción se levantó en la entrada de la diosa de la fertilidad cuando sus puertas principales se abrieron y dos hombres entraron. No eran otros que Archer y Caster, ambos tirando de una manta improvisada que tenía una pila de cuerpos en la parte superior para facilitar el transporte. Si uno miraba más de cerca, vería una gran serpiente de metal debajo de la manta y empujándola. Jinete. Archer llamó a la diosa de la fertilidad. Estamos regresando. Jinete. Extraña elección para un hombre. Tetis tarareó, su espalda todavía miraba hacia la entrada de la posada y no veía lo que todos los demás estaban viendo. Más bien, notó la dirección a la que apuntaba la voz, y se centró allí, la curiosidad se apoderó de ella.
Se volvió para mirar a este jinete en cuestión, y luego se congeló rápidamente para sorpresa de su amiga. Tetis. Iris llamó. Sin respuesta. Tetis continuó enfocándose en el hombre encapuchado cuyos movimientos eran torpemente rígidos bajo la mirada de Tetis ahora que sus aliados lo habían distinguido de la multitud. Mientras tanto, Iris tomó la apariencia de los 3 hombres. Percepción divina. Todos los dioses lo tenían, e Iris no era ajena a usarlo. Los 3 hombres apestaban a divino, pero curiosamente no lo suficiente como para ser un dios. Aún así, Iris no pudo evitar sentir una sensación de familiaridad por su aura. Uno se sentía como Tetis, mientras que los otros se sentían de estática y luz solar. Era difícil de decir. Los dioses podrían oscurecer naturalmente la percepción divina de los demás. Iris solo pudo verificar si se puso en contacto directo de alguna manera. Más que nada, fue el turno de Iris de congelarse, pero por una razón diferente a Tetis, ya que reconoció algunas caras que Caster y Archer estaban cargando con ellos. Iris miró boquiabierta a Zeus, Hera e incluso a Astrea familia entre la pila de cuerpos, tal vez por eso sintió esa divinidad familiar. No, lo más importante. Los muertos aún viven. Las pupilas de Iris se dilataron mientras ella, como muchos otros, notaba que los cuerpos inconscientes respiraban. Una de las camareras estaba hiperventilando de repente, pero nadie podía culparla. Parece que viniste de una fiesta. Sintiendo la incomodidad, Ryder se dirigió hacia Archer y Caster, bajo la atención embelesada de todos. ¿Quiénes son? Los saqué de la mazmorra. Archer dijo desconcertado a pesar de la gravedad de las palabras para todos los demás. Aparentemente son material promocional de Caster y el comienzo de su modelo de negocio médico. Caster nunca fue uno para palabras ociosas y fue directo al grano mirando a Ryder hacia abajo. Necesitamos tu carro. No se notaba hasta ahora, pero todo el pub estaba en silencio, aparte del sonido de las voces de Caster, Ryder y Archer. Los platos y las tazas se rompieron repentinamente cuando la camarera hiperventilada perdió repentinamente fuerza en sus brazos y sufrió un ataque de ansiedad. Todavía estaba mirando a las personas que Caster y Archer habían traído de la mazmorra y ahora estaban ocupadas cargando en un carro dorado como sacos de papas. La camarera, tan abrumada por la emoción, ni siquiera cuestionó cómo el carro tirado por 3 caballos apareció repentinamente fuera de la entrada de la diosa de la fertilidad aturdida. Otros lo hicieron. Tetis miró a esos caballos. Xantos, Valios, Pedasus. Tetis reconoció esos caballos tanto como Iris, cuya esposa era dueña de 2 de ellos. A diferencia de Iris, Tetis recordó una visión de sí misma estafando a Iris para persuadir a su esposo, Cebrius, de que le diera los caballos a su hijo más querido. Por supuesto, eso nunca sucedió aquí, y solo podría interpretarse ahora de otra manera. Ladrón. Ladrón de caballos. Iris gritó en nombre de su marido, indignada. Sacados de su aturdimiento por los gritos de Iris, los ocupantes de la diosa de la fertilidad fueron despertados de nuevo a la cordura. Luego, la camarera y todos registraron que el grupo de hombres se iba. ¿Cómo? Ahora mismo. Espera. La camarera vino ansiosamente corriendo antes que nadie, pero no quedó nada a raíz del carro, que aceleró más rápido de lo que el ojo podía parpadear. Nada excepto un papel doblado que parecía sospechosamente una tarjeta de visita. Un joven aventurero de la familia Estia llamado Belcranel vagaba por las calles de Horario mientras estaba perdido en sus pensamientos. Acababa de salir de la iglesia abandonada en la que él y Estia vivían después de que la familia Hefesto amablemente echara a Estia de la carga libre. Ella era un dios, y los dioses no cargan libremente, bueno, al menos eso era parte de la excusa. Sin embargo, Estia y Hefesto seguían siendo amigos. Epi le dio a Esti la patada que necesitaba para motivarla. Realmente la intención era buena, y Bel no dudó de eso porque las acciones posteriores de Estia llevaron a Bel a unirse a la familia de Estia cuando nadie más lo aceptaría. En ese momento, Estia estaba trabajando en algún lugar para llegar a fin de mes, y Bel pensó que podía hacer su parte para contribuir. De lo contrario, se sentiría demasiado avergonzado. El buceo en mazmorras sería el más lucrativo, y el recurso de Bel, ya que soñaba con ser un aventurero fuerte. Sin embargo, Bel no podía entrar en la mazmorra de buena fe sin poseer una falna antes.
Fue detenido en el gremio por la amable secretaria. Ahora era diferente. Con la cresta de Estia en su espalda, seguramente se le concedería la entrada a los pisos superiores de la mazmorra. Por supuesto, Bell nunca había planeado toparse con nadie en el camino, pero se puso nervioso de inmediato cuando sucedió. No estaba prestando atención a lo que estaba frente a él, su mente se centró en otra parte. El hombre un poco mayor con el que Bell chocó no era diferente, excepto que el hombre llevaba demasiados comestibles para ser normal. Las bolsas de pan, carne, verduras y condimentos estaban apiladas tan alto que iban más allá del nivel de los ojos cuando se sostenían con ambas manos. Fue un milagro que el hombre no se hubiera topado con nadie hasta ahora, pero se atribuyó en gran medida a que otros eran conscientes y al propio equilibrio del hombre. Esa suerte se había agotado. Los comestibles se derramaban por todas partes, las manzanas rodaban de una bolsa y algo que sonaba inquietantemente como huevos, agrietándose en otra. Lo siento. Bell entró en pánico en un nerviosismo, moviéndose para ayudar a recoger las bolsas caídas y las frutas rodadas. No es un problema. El hombre se cepilló antes de moverse para recoger las cosas que había dejado caer. No creo que ninguno de nosotros estuviera prestando mucha atención de todos modos, y yo era el que llevaba demasiado. El hombre ofreció una rama de olivo para aliviar la incomodidad. Bell aceptó fácilmente el gesto hasta que todos los comestibles se juntaron. Al observar al hombre frente a él, Bell notó que el hombre era una cabeza más alta que él con una constitución robusta y cálidos ojos de color bronce. Desde su atuendo, usado con pedazos, suciedad y mugre que se aferraba a los lados de un brazalete de cuero, túnica blanca y pantalones de algodón, era fácil hacer una distinción. ¿Eres nuevo en horario?, preguntó Bell, recordando su propio viaje a la ciudad de la mazmorra. El hombre no lo negó. Primera vez aquí. Vengo de más lejos, dijo, encogiéndose de hombros antes de que su mirada se centrara en la Torre de Babel en el centro de la ciudad. Pero honestamente, vine a horario para la mazmorra. Lo mismo. Bell estaba encantado de conocer a un compañero en una situación similar. ¿Eres un aventurero? Algo así, murmuró el hombre, ajustando los comestibles en sus manos. Sin embargo, si me preguntas si puedo manejarme en una pelea, entonces sin duda. El nombre es Shirou. Encantado de conocerte. Bell, saludó Bell, contento de que no hubiera una fase incómoda. Siempre le sucedía cuando se encontraba con extraños, pero no esta vez. Las bolsas de supermercado que llevaba Shirou gritaron con un sonido de desgarro, las bolsas de papel pronto derramaron su contenido y dejaron a Shirou sin suficientes extremidades para cargar todo. Bell se congeló, mirando mientras las manzanas y las frutas una vez más se convertían en un desastre. Se miraron el uno al otro en silencio. Bueno, ahí va la bolsa, suspiró Shirou. Siempre fue él con la mala suerte. Lo siento. Bell se disculpó, dándose cuenta de lo que debe haber debilitado las bolsas en primer lugar. Es porque me topé contigo, no. Como dije, está bien. Shirou insistió, tratando de pensar en una manera de llevar todo. De todos modos, los estaba llevando de regreso al campamento. Sintiéndose responsable, Bell silenciosamente comenzó a recoger los comestibles y ayudar a llevarlos hacia el destino de Shirou, ganando una mirada de agradecimiento. ¿Campamento? Bell de repente hizo una pausa. ¿No tienes un lugar para vivir? Primera vez aquí, y el dinero no crece en los árboles. Shirou admitió. Bell conocía el sentimiento demasiado bien. En realidad, se sentía un poco culpable ya que él y Estia se alojaron en una iglesia abandonada de forma gratuita, por lo que no tenía espacio para hablar. Además, Bell no pudo ver ninguna falna en Shirou. Junto con la información de que era la primera vez de Shirou en horario, y que estaba interesado en la mazmorra, Bell estaba seguro de que aún no era parte de una familia. Con Bell siendo el único otro miembro de la familia Estia, esta podría ser una oportunidad para ayudar a su pobre diosa y a un extraño en su suerte. Fue el turno de Bell de ser la Estia la que ofreció una mano amiga. Si quieres, un amigo y yo estamos viviendo en una iglesia abandonada. Es lo suficientemente grande, así que eres más que bienvenido a quedarte con nosotros. Bell ofreció enérgicamente. Shirou levantó una ceja. Es más que solo yo. Tengo un grupo de otros 7.
Bell se quedó en silencio, pero hizo los cálculos, y la iglesia todavía era lo suficientemente grande como para acomodarse. Alimentarlos a todos era otro asunto, pero estaba seguro de que tenían suficiente para comprar comida considerando que Chiro estaba comprando comestibles. No hay problema, Bell terminó su gimnasia mental. Ahora todo dependería de mostrar su encanto y reclutar nuevos miembros. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Johnny, Christopher y Tyler H. Próxima actualización. Por determinar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.